Nuestro cordial saludo. Nuestro grupo explicará lo que es la teoría general del pago en materia civil, obligaciones. Nuestro grupo está conformado por Ana Rachel Villa Velasco, Laura Castro Butrón, Gabriel Hermes Mercado y María Fernanda Mercado Guzmán. En términos generales, podemos decir que el debate doctrinario cobra sentido a efectos de responder diversos interrogantes. Así se cuestiona si el pago requiere, para ser tal, un animus prestandi, que como correlativo del animus solvendi, es decir, intención de cancelar o cumplir la obligación. También se pregunta si el pago requiere capacidad negociar en el acreedor y el deudor. En su caso, si el pago requiere la cooperación del acreedor. Naturaleza jurídica del pago. El pago es un acto jurídico consensual mediante el cual se cumplen con una obligación de dar, hacer o no hacer, con el propósito de extinguir una obligación previamente existente. Implica la ejecución de la obligación en los términos acordados inicialmente. Pagar implica actuar de acuerdo con lo que es debido y es el cumplimiento efectivo de una obligación, ya sea la entrega de un bien o la realización de una acción debida. En el ámbito jurídico, el pago no se limita únicamente a la entrega de una suma de dinero, sino que también comprende el cumplimiento de obligaciones en cualquier ámbito. Es el medio ordinario y principal para extinguir las obligaciones en el derecho. De tal manera, podemos tener como una guía específicamente a lo que previene en el artículo 295 del Código Civil, que expresa quienes deben efectuar el cumplimiento. La obligación puede satisfacer por toda persona, tenga o no interés en el cumplimiento. Aspectos claves de la teoría general del pago. Elementos del pago. El pago implica la entrega de una prestación, ya sea en forma de dinero, bienes o servicios, por parte del deudor al acreedor. Para que el pago sea válido, deben estar presentes tres elementos esenciales: el sujeto que paga, llamado deudor; el sujeto que recibe el pago, llamado acreedor; y el objeto del pago, llamado prestación. Artículo 297. ¿Quiénes pueden recibir el pago? Parágrafo 1. El pago debe hacerse al acreedor o a su representante, o bien a la persona indicada por el acreedor, o que esté autorizada por la ley o por el juez. Parágrafo 2. Si el acreedor ratifica o se aprovecha del pago hecho a persona no legitimada para recibirlo, el deudor queda liberado. Artículo 298. Pago al acreedor aparente. Parágrafo 1. El pago hecho a quien aparece legitimado para recibirlo libera al deudor que ha procedido de buena fe. Parágrafo 2. Quien recibió el pago puede ser obligado a restituirlo frente al verdadero acreedor, conforme a las reglas de la repetición de lo indebido. Artículo 299. Pago al acreedor incapaz. El pago al acreedor incapaz de recibirlo no libera al deudor, salva prueba de que ha redundado en beneficio del incapaz. Artículo 300. Pago efectuado por un incapaz. El deudor que paga lo debido no puede impugnar luego el pago alegando su propia incapacidad. Artículo 301. Pago después de notificado un embargo u oposición. El pago hecho por el deudor después de haber sido notificado con un mandamiento de embargo o con una oposición no libera al deudor, quien puede ser obligado a pagar de nuevo por el embargante o el opositor, salvo solamente en este caso su recurso contra el acreedor. Requisitos del pago. El pago, como en cualquier acto jurídico, debe distinguirse elementos esenciales del pago: la manifestación de voluntad de quien lo hace y el objeto física y jurídicamente posible de la prestación que se paga, que puede consistir en un dar, un hacer o un no hacer, en los términos del artículo 291 del Código Civil Boliviano. Elemento de validez del pago: la capacidad de las partes, la ausencia de vicios de la voluntad de las mismas y la solicitud de la prestación o de la abstención
que se realiza respecto a la capacidad de ejercicios en general. De lo contrario, el pago hecho a un acreedor incapaz no libera deudor a menos que haya redundado en su beneficio. Artículo 299 del Código Civil Boliviano. Elementos específicos del pago son los siguientes. ¿Existe de una deuda? Elementos específicos del pago son los siguientes. Existencia de una deuda. Todo pago supone una deuda. Este principio axiomático se desprende de la definición contenida en el artículo 291 del Código Civil Boliviano. Lógicamente, para que haya pago debe haber una cosa, cantidad o servicio adecuado. Por la misma razón, el artículo 963 del Código Civil Boliviano consagra la aplicación a contrario sensu de quien ha recibido lo que no debía. Tiene la obligación de restituir, en este caso, la devolución de lo entregado. Es consecuencia lógica y jurídica de la existencia de la deuda. Intervención de un solvente. El pago puede ser ejecutado por un deudor o por un tercero. De aquí la necesidad de emplear términos genéricos de solventes para comprender a todos los sujetos que jurídicamente pueden hacer el pago en los términos permitidos por el artículo 295 del Código Civil Boliviano. Existencia de un accipiens. Aun cuando normalmente el pago debe hacerse al acreedor o a su representante legítimo, puede efectuarse por un tercero, si así se hubiera estipulado o consentido por aquel, o bien cuando se realice de buena fe, con el que estuviere en posesión del crédito. Así lo permite los artículos 297 y 298 del Código Civil. Principio de la exactitud en el pago. El pago debe ser exacto en cuanto al tiempo, lugar, modo y substancia, conforme al principio consagrado por el artículo 291 del Código Civil. Objeto del cumplimiento. Las obligaciones de entregar una cosa determinada, está implícita la obligación del deudor de custodiar la cosa debida hasta su entrega al acreedor, conforme al deber que tiene de observar una diligencia del buen padre de familia. Cuando la obligación tiene por objeto la entrega de cosas genéricas, el deudor se libera entregando cosas de calidad media conforme prescribe el artículo 304 del Código Civil Boliviano. Tratándose de una obligación de hacer, el cumplimiento debe ser obra personal del deudor, salvo que el acreedor consienta en que la cumple otro. Cuando el acreedor tenga interés que la obligación de no hacer se cumpla, el deudor debe abstenerse de hacer y así cumple con la obligación. La obligación de no hacer tiene vencimiento coetáneo al nacimiento de la obligación misma y por esta razón puede decirse que es siempre exigible. La teoría general del pago. En el derecho civil boliviano establece los principios y procedimientos que rigen el cumplimiento de las obligaciones y la extinción de las deudas entre las partes involucradas en una relación jurídica.